Les saludo en el nombre del Señor, Yahshua HaMashiach. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Dios. Damos gracias a Dios por estar reunidos una vez más en la presencia del Señor y junto a ustedes, hermanos y hermanas, allí en sus hogares. Que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga, ¿no es cierto?, a sus familias y podamos compartir una vez más una palabra gloriosa que es la palabra bendita del Señor. En San Juan capítulo 12, del versículo 44, vamos a compartir una palabra para sus vidas y para todo aquel que está allí, ¿no es cierto?, en su casa. Que Dios le bendiga mucho. Alguno que esté oyendo, ¿no es cierto?, escuchando en esta tarde palabra del Señor junto a sus seres queridos. La palabra de Yahshua: juzgará a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Bendito sea el nombre del Señor. Importante, ¿no es cierto?, entender y recibir esta palabra bendita, que el que cree en el Hijo, éste será salvo. El que cree en el Hijo será salvo. Importante, recibir al Señor como Señor y Salvador, creer en Él, tener fe en Él, porque todas las cosas, ¿no es cierto?, están hechas para Él, porque la gloria es de Él. Y Él, ¿no es cierto?, sacrificó su vida por usted y por mí. Él le va a dar una nueva vida si usted cree en Él. Y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Qué importante entender también, ¿no es cierto?, que nosotros al ver por medio de la fe al Hijo de Dios, como lo describen las Escrituras, ve al que lo envió. En esta parte está hablando claramente el Señor, ¿no es cierto?, que Dios es uno. El Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Porque al ver a Yahshua, ¿no es cierto?, hecho carne, al verlo a Él, vemos al Padre. ¿En qué situación? En su amor hacia la humanidad, el amor por usted, el amor, ¿no es cierto?, para poder traer a usted también la salvación y el perdón de pecados, librarlo de la condenación. Esa es la voluntad del Padre, de Yahweh, que usted sea salvo a través de Yahshua. Que Dios le bendiga mucho, usted pueda creer con todo su corazón en este Dios maravilloso, en este Dios todopoderoso, en este Dios que le ha traído, ¿no es cierto?, salvación y vida eterna, gratuitamente, ¿no es cierto? Él pagó un precio ahí en la cruz del madero y Él le ha dado esta salvación, porque la salvación viene de Yahweh, la salvación viene del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo, la luz, he venido, dice, al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en el Hijo, en Yahshua, en el Señor, tiene que, ¿no es cierto?, salir, ser libre de las tinieblas, salir de la esclavitud del pecado. El que cree es libertado por medio de la palabra del Señor. Porque aquí lo dice: yo, la luz, el Señor es la luz que puede iluminar tu mente, que puede iluminar tu alma, tu espíritu, y puedes darte, ¿no es cierto?, una nueva vida para que tú alcances la salvación y vida eterna. Dios es bueno en su amor. Su misericordia son nuevas cada día. Por eso Él dice: cree en mí. Y el que cree en mí será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces todo hijo de Dios que nace de nuevo pasa de muerte a vida, a una nueva vida, a la salvación de su alma. Y pueda también ser libre de la esclavitud del pecado, de toda obra de las tinieblas. A eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. En el nombre de Yeshua hay poder para deshacer toda obra de Satanás en tu vida, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es necesario que tú entiendas este mensaje, porque son tiempos finales, tiempos donde el Señor, ¿no es cierto?, está dando la oportunidad, la última oportunidad, hermano, hermana, o visita, amigo, tú que oyes. Es el tiempo del fin, donde viene la ira sobre esta tierra, la ira del Padre. Pero Dios envió a su Hijo. Por eso dice la palabra de que de Yahweh viene la salvación. El Señor ya vino a morir en la cruz del Calvario por ti. Él vino a pagar, ¿no es cierto?, aleluya, por nuestros pecados. Él vino a darnos, ¿no es cierto?, esa salvación y el perdón de nuestros pecados. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor dice claramente: al que oye mis palabras, usted está escuchando palabra de Dios.
y no las guarda, yo no le juzgo, dice. Esto está en un libre albedrío. O sea, usted decide. Usted es el que escucha. Usted es el que está atento con su oído, escuchando esta palabra. Que el Señor no vino a condenar al mundo en este tiempo de gracia, sino a salvarlo, a darle una oportunidad al hombre para que se arrepienta y pueda salir de aquella situación de esclavitud, del pecado. Porque por uno entró el pecado, ¿no es cierto? Adán. Pero también la salvación y la vida eterna entró, ¿no es cierto?, a través de Yeshua, de nuestro Señor. Así que reciba al Señor como su Salvador, porque Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Importante esto también entenderlo, que la palabra que ha salido de la boca de Yeshua, ¿no es cierto?, si usted la rechaza y usted no la recibe en su corazón, porque todos los que son de Dios, los que son, ¿no es cierto?, los que escuchan la palabra de Dios, son hijos de Dios. Todo aquel que recibe la palabra y la guarda en su corazón y en su mente, son hijos de Dios. Porque las ovejas, dice, oyen mi voz y le siguen. Qué importante es recibir entonces las palabras de nuestro Señor. Y podamos nosotros, ¿no es cierto?, ser obedientes al llamamiento a esta salvación tan grande. Por amor a ti, por amor a tu alma, a tu familia también. Por eso te traigo esta palabra de salvación, esta palabra bendita, ¿no es cierto?, del Señor, para que tú puedas entrar a esta bendición de alcanzar la salvación de tu alma. El que me rechaza no me ha rechazado a mí, sino mis palabras. Ellas son las que te juzgan, dice la palabra que Él ha hablado. Ellas juzgarán tu vida en el día postrero. O sea, van a ser abiertos los libros un día de la vida. Y si tú no estás inscrito en el libro de la vida, si tú no crees en el Señor, si tú rechazas esto de creer en el Hijo de Dios y no aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida y no confesando, ¿no es cierto?, tus pecados, porque el Señor te llamó para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él de tu mala vida y puedas tú participar de esta nueva vida en el Señor, para que seas, ¿no es cierto?, un hijo de Dios o una hija de Dios, porque son tiempos difíciles, tiempos de grandes problemas, angustia, de gran dolor, pero el Señor vino a darnos una nueva oportunidad para que tú seas sano de tu alma y tú puedas ser libre de la condenación que viene sobre este mundo, porque el Señor, el Padre, ¿no es cierto?, viene la ira de Él, viene la condenación, como en el tiempo de Noé, vendrá, ¿no es cierto?, la condenación sobre la tierra, y por fuego, ya no va a ser por agua, por fuego. Así que, hermano, hermana, tú que estás también escuchando, sigue escudriñando la Escritura, sigue guardando sus palabras, sigue obedeciendo sus palabras, sigamos adelante, sigamos haciendo la voluntad del Señor, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros guardemos su palabra, pero también que la vivamos en nuestras vidas. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, el Señor, el Padre, ¿no es cierto?, estaba en hecho carne en su Hijo. El mismo Padre estaba hablando a través de su Hijo y dándonos cierto mandamiento de todo lo que tenía que decir, porque el Señor estaba guiado por su presencia, por el Espíritu Santo, y estaba hablando, ¿no es cierto?, de parte del Padre en su cuerpo, en esa carne, en ese cuerpo que se hizo hombre, ¿no es cierto?, para poder ir al madero y llevar en sí el castigo. Todo el castigo fue sobre Él, allí en la cruz. Allí Él, ¿no es cierto?, por obediencia, y obedeció hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Él fue a la cruz a sufrir y a padecer toda nuestra transgresión, toda nuestra desobediencia, todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, toda nuestra angustia, toda nuestra maldición, la cargó en la cruz del madero por ti y por mí. Él te ama. Doblégate, humíllate delante del Señor, póstrate delante de Él, porque Él te ama, Él te llama, con lazos de amor te llama. Solamente recíbele. Esos son los pasos a seguir. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Qué importante entonces es creer. Si tú crees en el Hijo que murió por ti y que Él te perdona el pecado, humíllate a los pies de Él, en tu pieza allí, en tu dormitorio, en tu casa con tu familia, y pide perdón al Señor por tus pecados, y Él te perdonará, y empieza a vivir una nueva vida en el Señor.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es importante también. Todo lo que el Señor ha hablado, ¿no es cierto?, en su vida, como mandamiento del Señor, por su boca, es palabra de vida eterna. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino es por Yeshua, por el Señor. Él es el mediador entre Dios Padre y el hombre. Porque el hombre no puede acercarse a Dios porque Dios es 3 veces santo. Y tuvo que enviar a su Hijo, hecho hombre. Y vino a servir, a no ser servido. Él vino a servir por amor a ti, por amor a nosotros. Y darnos una nueva vida, la vida eterna, que tú puedas alcanzar junto a tus seres queridos. Así que hermana y hermano, sigue adelante también te insto, que tú perseveres hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios le bendiga mucho, que usted pueda guardar sus mandamientos y vivirlos en su vida junto a su familia. Y a todos los que creen en su nombre, entonces les da potestad de ser ellos hijos de Dios. Así que en este día recibe a Yeshua como Señor y Salvador. Él te ama, vuélvete a Él. Búscale en este día con diligencia, con prontitud, porque son tiempos finales, los últimos tiempos, donde ha sido derramado el amor de nuestro Señor a través de Yeshua, el único camino, la única verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres, Elohim, Dios y los hombres, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recíbelo en tu corazón y puedas ver de ahora en adelante un cambio maravilloso en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida junto a tu familia y vas a entender que el Señor realmente tiene bendiciones tremendas para tu vida y tu familia. Dios te bendiga, Dios les guarde y podamos seguir adelante en el nombre del Señor. Amén.